Empezamos con este vídeo explicativo de diferentes de las técnicas que trabajamos en yoga contemporáneo. Empezaremos por el Pilates. De la explicación básica de esta técnica podemos utilizar algunos conceptos para el resto de técnicas. El Pilates, en fundamento, no vamos a explicar muchísimo, sino cosas básicas simplemente, pero una parte que tenemos que hablar es de la coordinación entre movimiento y respiración. Pero partimos de una posición estable. Se trabaja la estabilización de la columna partiendo de tres zonas: lumbar sacra, zona escapular dorsal y zona cervical. En primer lugar, para que la zona lumbar sacra esté estable, lo que buscaremos es que la pelvis no esté ni basculada ni hacia adelante ni hacia detrás. Esta movilidad se llama la retro, cuando se enrosca hacia adentro, o la anteversión, cuando se desplaza hacia atrás. ¿Vale? Entonces tenemos que estar en un punto, eso dependerá de cada persona. Hay personas que, por lo general, hay más gente que tiene la tendencia a tener un punto de lordosis, pero también hay otra gente que tiene lo contrario. ¿Vale? Entonces, la curvatura de la espalda no significa que esté mal. ¿Vale? La espalda, su naturaleza es que tenga curvaturas. Lo que pasa es que si están demasiado exageradas, la estructura ósea está desplazada y por tanto hay un sufrimiento a nivel puede ser del sistema nervioso, de los nervios que pasan por la zona, incluso muscular. Entonces, una de las premisas es esa, que la pelvis esté en posición neutra. ¿Vale? Podemos hacerlo con algunos movimientos para reconocer la movilidad y buscar en esa posición en la que no se derramaría ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿Vale? Ahí mantenemos esa posición. Después buscaríamos la posición escapular. Ahí hay unos ejercicios de alejar y acercar los omóplatos por detrás, en el que también reconocemos la movilidad de la cintura escapular. Entonces, en este caso, para buscar la estabilización, buscamos una sensación de hombros bajos y un poco de conexión atrás, un poco de conexión de los omóplatos por detrás. Tendríamos ya la pelvis y la zona escapular de esta forma. Después la zona cervical, pues huir de esa parte de encogimiento, ¿no? Y sentir que el raquis se alarga. Un ejercicio que nos sirve para reconocer el alargamiento cervical es el de pisar la pelotita debajo de la barbilla. ¿Vale? Que eso no significa que tengamos que ir así, pero al hacer el movimiento reconoces cómo se puede elongar la zona cervical, suavizando las curvaturas, pero no anulándolas. Entonces tendríamos la alineación del raquis, ¿vale? Que sería esto. Y después con también una posición de pies, anchura de caderas, no de crestas ilíacas, a veces en esto, sino anchura de caderas. ¿Vale? Lo que es la articulación de la cadera, ahí van los pies. Están abiertos, están paralelos entre sí. Pues bueno, esta sería la posición base, que después en yoga también se utiliza, que se llama Tadasana, la postura de montaña, pero partimos de aquí y de las proyecciones. ¿Vale? No estamos encogidos, sino en proyección. Vale, pues tendríamos esa primera parte para el Pilates y también para el yoga. Pero después en Pilates se utiliza una respiración concreta, que es la respiración de centro, o también ahora se le llama de activación del core o del strong box. Hay varias formas de decirlo, pero bueno, clásicamente es la respiración de centro. Y es la musculatura que envuelve todo nuestro cinturón abdominal. A través de estudios biomecánicos se comprueba que es desde ahí, desde donde tiene que salir nuestro esfuerzo. Depende de la cantidad de esfuerzo, ¿no? Pero cuando ya es un esfuerzo de cierta intensidad, esta zona tiene que estar activa para proteger. De hecho, a veces cuando se pone la gente esos cinturones y esas fajas son para proteger la zona, ¿no? Pues de alguna forma es lo que hacemos nosotros a través de la consciencia de nuestra musculatura del centro. Entonces, con combinación con los ejercicios, se utiliza
la activación consciente de toda esa musculatura. Musculatura que consiste en el recto abdominal, lo típico de la tableta de chocolate. La musculatura oblicua, está en esta zona más o menos. La musculatura transversa. Y después está la musculatura de sostén, que es ya más interna, que se le llama el suelo pélvico, y músculo de periné, entre genitales y el ano. Y luego también la intercostal, que está aquí, que interviene en el proceso respiratorio. Pues se activa toda esa musculatura cuando se realiza el esfuerzo. Esto no significa que cuando no se realiza el esfuerzo en los ejercicios pilates se deba relajar al 100%, ¿vale? Pero sobre todo cuando se hace el esfuerzo es cuando, al exhalar, asociándolo con la parte de la exhalación, es cuando se realiza la congestión. ¿Vale? Por ejemplo, este movimiento aquí activaríamos en la fase más relajante del ejercicio la inhalación y la relajación no total, pero parcial de la musculatura. ¿Vale? Hay congestión de toda la musculatura conscientemente y relativa relajación al hacer la fase más relajante del ejercicio. Eso ya en las clases se va indicando en qué parte de ejercicios cuando se realiza la activación, que es con la exhalación, exacto, o la inhalación. Una forma de reconocer esta musculatura es tocándola, porque a veces si lo haces más mental no llegas a realizar la congestión necesaria, pero si tú tocas hay como más conexiones neuronales que reconocen la zona y la congestión muscular. Entonces se pueden tocar las diferentes zonas para identificar. El transverso, por ejemplo, que esté aquí, te vienes a la cresta ilíaca y aquí metes el dedo hacia adentro, los dedos hacia adentro y activar la musculatura para expulsar los dedos. Compruebas que también puedes activar la musculatura de transverso. Y los intercostales se aprecian muy bien cuando haces una respiración, cuando exhalas, si congestionas, se aproximan los dedos, pero no porque muevan las manos, sino porque sobre lo que están las manos se mueve al congestionarse la musculatura. Pues bueno, esto es lo básico en cuanto a la práctica de pilates. Otra cosa que nos acompañará en pilates, pero también en el resto de técnicas, es la intensidad, los límites. ¿Vale? Cada uno tiene que reconocer sus límites físicos y hay que pensar que todos los ejercicios que se plantean son propuestas, ¿vale? No son exigencias. Entonces cada uno tiene que regular su intensidad. Para eso también podemos utilizar algunos accesorios. A veces, como por ejemplo, por poner un ejemplo, hay ejercicios de flexión hacia adelante en los que sentados en el suelo nos resulta muy incómodo realizarlos, ¿vale? Pero mejor con un suplemento, un cojín o un ladrillo, localizamos mejor la zona. Eso también es experimentarlo de forma individual. Después también tenemos cinturones que tanto el ladrillo como el cinturón se puede adaptar con cualquier utensilio de casa. También nos vale a lo mejor para ayudarnos con algunos tipos de ejercicios. ¿Vale? Entonces, quien crea que puede necesitar algún tipo de estos elementos, los puede usar. Vale. Algunas premisas, algunas cositas a tener en cuenta es que en las posiciones no llegar a la hiperextensión articular. ¿Vale? No hay que, si se extensiona, por ejemplo, una flexión hacia adelante, la pierna se extensiona, pero no se clava con fuerza hacia atrás, para que la articulación no sufra demasiado estrés. Yo tengo una premisa que a veces digo que congestión muscular y estiramiento sí, pero dolor articular no. Bueno, con esto tendríamos un poco lo básico en cuanto al pilates. El tema del yoga. El yoga ya es una técnica, voy a ir por orden de sutileza. El yoga ya tiene un componente un poco más sutil, más introspectivo, aunque con el pilates sí que trabajamos la concentración y la coordinación, porque continuamente estamos siendo conscientes de en qué fase del ejercicio tengo que hacer la
exhalación o la inhalación, que eso nos hace ya un buen trabajo mental de centrarnos y de concentrarnos y por tanto de relajarnos de alguna forma al estar presentes. Con el yoga esto podemos decir que se multiplica, porque de alguna forma la prioridad es esta. La prioridad es, con la práctica del yoga, es estar súper presente, estar súper consciente. De hecho, me está pasando ahora mismo. Me pongo a hablar de yoga y ya entro como en una fase más tranqui, aunque también se hace a través del cuerpo físico. Vale, pues la alineación se mantiene igual. ¿Vale? Lo que es la consciencia del cuerpo se mantiene igual para abordar los diferentes ejercicios. Es la postura base. Pero el tema de la respiración con el tema del yoga es diferente. Se utiliza otra respiración que es más relajante, que es más de masaje interno, no es tan muscular, que consiste en expandir la zona abdominal. La expansión de la zona abdominal se produce al descender el diafragma. Una primera fase para una persona que empieza sería reconocer ese tipo de respiración. Es la respiración natural que los bebés hacen porque no tienen demasiadas tensiones ni demasiadas preocupaciones. Lo que nos ha pasado a los adultos es que progresivamente hemos ido acumulando muchas tensiones y nuestro sistema respiratorio se ha visto paliado, se ha visto disminuido su capacidad. Entonces, una fase, para mí los primeros años de práctica de yoga, la respiración que se debe realizar es la respiración completa, que es una combinación de la diafragmática, que hinchas el abdomen al inhalar, pero que además también hinchas los pulmones. Y a la hora de exhalar igual, primero se deshincha la parte superior, la parte pulmonar y después la parte inferior abdominal. ¿Vale? Inhala llenando en este orden y exhala vaciando en este orden. Eso también es practicarlo. Gente que ya lleva años con la práctica de yoga, pues hay otras respiraciones como es el Ujjayi, que no voy a parar de explicar, que ya implica ciertos bandas. Los bandas son cierres energéticos, pero que bueno, que los primeros años es interesante que nuestra capacidad respiratoria gane su estado óptimo, ¿no? Es todo, que saquemos todo el jugo a la respiración. El cubo también y el cinturón nos puede servir con algunas posturas. A veces también no es solo para sentarnos el cubo, sino que sirve para adaptarnos una posición, para apoyar, si no llegamos al suelo bien, también para apoyar y localizar otras zonas musculares. Bueno, eso también se va viendo a través de la experiencia. Ok, pues bueno, tendríamos esta parte del yoga también. Después algo también común a todas las técnicas es la parte de relajación, y hay una postura por excelencia que es la de Savasana, que es la de relajación, que es abandonados al suelo, en la que se busca eso, relajar totalmente al suelo y abandonar, soltar toda la musculatura. Cuando hablemos de Savasana nos referiremos a esta parte. Vale, continuamos con la parte del Tai Chi, Chi Kung, técnicas un poco más orientales, y también mantenemos algunas premisas. En el tema postural, lo que es la alineación se mantiene, ¿vale? Esa sensación de como un hilo que nos tira hacia arriba, que nos da esa separación entre vértebras, esa elongación del raquis, y también la neutralidad a nivel de las diferentes curvaturas de la espalda. Pero en el tema del Tai Chi es un poco diferente. En el Tai Chi uno de los principios básicos es Song. Song es un concepto chino. Y una posible traducción, porque de los vocablos chinos a lo occidental a veces se pierde información, pero bueno, una posible traducción sería relajación de las tensiones innecesarias. De algún modo es como se busca el esfuerzo mínimo, pero sin dejar de estar presente y de ser consciente. Entonces,
una parte es soltar y abrir las articulaciones. ¿Vale? En el Tai Chi, que es más en movimiento, no es tan estático, lo que se busca es más que no haya ningún impedimento para el flujo de nuestra energía. Entonces, la postura básica de pasamos a hombros en lo que es la apertura entre los pies. Esto se llama el Kaipu, para esta separación de hombros. Y después hay como un poco de flexión de rodilla y los brazos están como las axilas ahuecadas, ¿no? Las sensaciones de que corre el aire, ¿no? No estamos comprimidos, sino estamos un tanto expandidos. Eso es como una de las premisas a la hora de practicar. Después, no en todos los movimientos, porque a veces si hay un movimiento centrado en una zona, pues no, pero cuando ya implicamos a todo el cuerpo, se tiene en cuenta nuestro centro energético, que es sobre el que circula la práctica de Tai Chi, que es el Tantien inferior, situado en este punto, entre el ombligo y el pubis. Entonces, en la práctica de Tai Chi hay que tener mucha conciencia de esta zona, porque va a ser de alguna forma la que va a impulsar los movimientos. Se dice, ¿no?, que desde ahí nace la intención y el enfoque, y luego se manifiesta. Se manifiesta hacia la tierra con el arraigamiento, porque las zonas de abajo normalmente son más fijas, pero se expresa en el movimiento de los brazos. Entonces eso será algo a tener en cuenta cuando realicemos los ejercicios. No estoy moviendo el brazo, sino que estoy moviendo el Tantien, esta zona de aquí, y consecuentemente se mueve el látigo. Al igual cuando tenemos un látigo con la mano y movemos la mano pero se mueve el látigo, pues de alguna forma es eso, ¿no? Que se mueve el Tantien, se expresa en el brazo como un látigo. Creo que antes he dicho látigo al brazo, pero por eso, porque me quería referir a eso. Vale, después también tenemos una parte, que es el Paitakun, que es como un automasaje con golpeteo. Ahí la intensidad del golpeteo, cada uno la suya, porque hay gente más sensible o menos sensible. Lo que hay que saber es que se trabaja con puntos de acupuntura y lo que se busca es que la energía fluya. En muchas ocasiones lo que nos pasa es que tenemos nuestro sistema energético bloqueado, estancado. A veces simplemente por tener estrés o emociones nuestro sistema energético se bloquea y todas las técnicas que estamos haciendo lo desbloquean. Pero a veces el trabajo más concreto, como es el Paitakun, trabaja con puntos en los que se favorece ese desbloqueo. ¿Vale? Entonces, son también con ese principio de cuerpo suelto, ¿vale? No es rígido, golpeteo, sino es con golpe suelto, utilizando las inercias y también haciendo el movimiento desde el Tantien. Voy a poner un movimiento, por ejemplo, para que se pueda apreciar el tema del Tantien y la movilidad. ¿Vale? Una cosa sería un movimiento del brazo, pero una de las premisas con el Tai Chi es que todo el cuerpo está implicado. ¿Vale? Hay una transición de movimientos que nacen desde mi centro, desde el Tantien. Bueno, algo gráfico para que se aprecie lo que se está explicando. Pero bueno, con esto cerramos este vídeo explicativo y cualquier consulta no dudéis en ponerse en contacto con nosotros. Os esperamos en las clases online si os apuntáis y ahí profundizaremos mucho más con todos los temas en cualquiera de las tres técnicas. Mil gracias. Hasta pronto.